¿Qué harías si la única forma de alimentar a tus hijos fuera arriesgar todo en un cruce que podría costarte la vida? Mauricio nunca imaginó que a sus 28 años estaría temblando frente al desierto de Sonora, con una mochila desgarrada y el peso de una decisión que lo perseguiría para siempre. Lo que nadie le había contado era que el verdadero terror no estaba en las historias que escuchó, sino en el momento exacto cuando das el primer paso y comprendes que ya no puedes regresar. Mauricio nació en un pueblo olvidado de Oaxaca llamado San Cristóbal de las Flores, donde las calles de tierra se llenaban de polvo cada tarde y las oportunidades morían antes de nacer. Su padre, don Esteban, trabajaba cortando caña desde las 4 de la mañana hasta que el sol quemaba tanto que las manos sangraban. Ganaba 120 pesos al día, apenas suficiente para tortillas y frijoles. Su madre, Remedios, lavaba ropa ajena en un lavadero comunitario donde el agua helada le había destrozado las articulaciones. Mauricio era el mayor de 4 hermanos, y desde los 11 años supo que su destino era cargar con el peso de todos ellos. A los 17, Mauricio dejó la escuela después del 2.º año de secundaria, no porque quisiera, sino porque el uniforme de su hermana Lupita costaba más que lo que la familia comía en una semana. Comenzó a trabajar en una fábrica de ladrillos en las afueras del pueblo, donde el calor del horno alcanzaba los 50 grados y el polvo rojo se metía en los pulmones hasta que tosía sangre. Ganaba 150 pesos por jornadas de 12 horas. Cada noche llegaba a casa con las manos quemadas, los ojos irritados y una rabia silenciosa que crecía como un tumor. Conoció a Daniela cuando tenía 21 años, en una fiesta del pueblo donde la banda tocaba canciones de despecho y el mezcal corría barato. Ella tenía 19, ojos color miel y una risa que hacía olvidar el hambre. Se enamoraron rápido, con esa intensidad desesperada de quien sabe que la vida no da muchas oportunidades. A los 6 meses ya vivían juntos en un cuarto de lámina que rentaban detrás de la casa de la tía de Daniela. A los 9 meses nació Sebastián, un niño de mejillas redondas y llanto fuerte que llenaba el cuarto de una alegría agridulce. Mauricio intentó todo. Pidió trabajo en las tiendas del centro, en las construcciones de Oaxaca ciudad, en los ranchos cercanos. Nada. La economía estaba muerta y los que tenían trabajo lo guardaban con uñas y dientes. Daniela cosía bolsas de tela para una cooperativa que pagaba 5 pesos por pieza. Trabajaba hasta que los dedos le sangraban, produciendo 30 bolsas al día solo para ganar 150 pesos. Entre los dos apenas juntaban 3.500 pesos al mes. La renta era 1.200, los pañales de Sebastián otros 800, la comida se llevaba el resto. No había para emergencias, no había para sueños, no había para nada que no fuera sobrevivir un día más. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Cuando Sebastián cumplió 2 años, todo se derrumbó. El niño desarrolló una infección respiratoria que no cedía. La clínica del pueblo le recetó antibióticos genéricos que no funcionaron. La fiebre subía cada noche hasta que Sebastián convulsionó entre los brazos de Daniela. Corrieron al hospital de Oaxaca, ciudad donde un médico con cara de hastío les dijo que necesitaban estudios que costaban 8,000 pesos. No tenían ni 800. Mauricio pidió prestado a su padre, quien vendió su única vaca. Pidió a los vecinos, quienes juntaron 2,000 pesos en monedas arrugadas. Pidió al patrón de la fábrica, quien le adelantó un mes de sueldo a cambio de trabajar sin descanso durante 3 meses. Sebastián se recuperó, pero la deuda era un monstruo que los ahogaba. Mauricio trabajaba 16 horas diarias, 7 días a la semana. Daniela cosía hasta que perdía la vista. Comían una vez al día,
tortillas con sal o frijoles aguados. Mauricio adelgazó 15 kilos en 2 meses. Sus ojos se hundieron, su piel se puso gris, su esperanza se convirtió en ceniza. Una tarde de marzo, mientras descargaba ladrillos bajo un sol criminal, escuchó a 2 compañeros hablar del norte. Uno de ellos, un tipo llamado Chuy con cicatrices en los brazos, contaba cómo su primo había cruzado y ahora ganaba $1,000 a la semana lavando platos en Texas. $1,000. Mauricio hizo el cálculo mental. 20,000 pesos semanales. Más de lo que ganaba en 4 meses matándose en la fábrica. Esa noche no pudo dormir. La idea del norte lo perseguía como un fantasma tentador. Daniela lo notó, le preguntó qué pasaba. Mauricio no respondió, no podía, porque admitir que estaba pensando en cruzar era admitir que había perdido la batalla, que México no tenía nada para ofrecerle, que la única forma de ser un buen padre era abandonar a su hijo. Durante semanas la idea lo carcomió. Preguntó discretamente a otros hombres del pueblo que habían cruzado. Las historias eran contradictorias. Algunos decían que era fácil, que solo necesitabas un buen coyote y aguantar 3 días de caminata. Otros hablaban de muertos en el desierto, de asaltos, de violaciones, de gente que desaparecía y nunca regresaba. Mauricio escuchaba todo con el estómago retorcido, tratando de separar la verdad de los mitos. Un día, Chuy le ofreció el contacto de su primo. El coyote cobra 60,000 pesos, pero si no tienes todo, puedes pagarlo desde allá. Mi primo te puede ayudar a conseguir trabajo, le dijo con una palmada en el hombro que se sintió como una sentencia. Mauricio no tenía 60,000 pesos, no tenía ni 6,000. Pero Chuy le explicó que el coyote aceptaba 20,000 de adelanto y el resto lo pagarías con tu primer sueldo en Estados Unidos. Mauricio pasó un mes reuniendo el dinero. Vendió su bicicleta, el celular que Daniela había comprado en abonos, las herramientas de su padre. Pidió prestado a un usurero del pueblo que cobraba 10% de interés semanal. Reunió 22,000 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo. La noche antes de partir, Mauricio abrazó a Sebastián hasta que el niño se quedó dormido. Daniela lloraba en silencio, con las manos apretadas sobre el pecho. «No tienes que ir», le susurró. Pero ambos sabían que era mentira. Mauricio tenía que ir porque quedarse era condenar a su familia a una vida de hambre perpetuo. «Regreso en 6 meses», prometió. «Junto suficiente dinero y vuelvo. Te lo juro por Dios». Salió de San Cristóbal de las Flores a las 3 de la mañana en un autobús destartalado que iba a Hermosillo. El viaje duró 30 horas. Mauricio iba apretado entre campesinos que olían a sudor y miedo, con la mochila en el regazo y el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. En la mochila llevaba 2 mudas de ropa, una foto de Sebastián, 3 latas de atún, 2 litros de agua y los 2,000 pesos que le habían sobrado. Llegó a Hermosillo al amanecer. La ciudad era un horno. El aire olía a gasolina y desesperación. Siguió las instrucciones de Chuy y tomó un taxi a un barrio en las afueras llamado La Cholla, donde las casas eran de cartón y lámina y los perros ladraban a todo extraño. Tocó la puerta de una casa azul descascarada. Un hombre de unos 40 años, con bigote grueso y mirada calculadora, abrió la puerta. «¿Mauricio?», preguntó. Mauricio asintió. «Pasa, te estábamos esperando». Dentro había otros 12 hombres y 3 mujeres, todos con la misma expresión. Terror disfrazado de valentía. El coyote, que se hacía llamar el Toro, les dio instrucciones secas. «Mañana salimos a las 10 de la noche. Traigan solo lo necesario, nada de mochilas grandes. Agua, una muda de ropa, nada más. El cruce dura 2, máximo 3 días si no hay problemas. Obedecen todo lo que les diga o los dejo tirados en el desierto». «¿Entendido?».
Todos asintieron como niños asustados. Mauricio pasó ese día en un estado de pánico contenido. No podía comer, el estómago no le aceptaba nada. Intentó llamar a Daniela, pero no tenía señal. Se sentó en una esquina del cuarto sucio donde los habían metido y rezó por primera vez en años. Diosito, solo pido que me dejes llegar, que pueda regresar a ver a mi hijo. Nada más te pido eso. A las 10 de la noche los subieron a una camioneta sin placas. Iban tan apretados que Mauricio apenas podía respirar. El toro manejaba en silencio, con los ojos fijos en la carretera oscura. Después de 2 horas, se detuvieron en medio de la nada. Solo había desierto, montañas negras recortadas contra el cielo estrellado y un silencio tan profundo que dolía. «Desde aquí caminamos», dijo el toro. «No hablen, no prendan luces, no se separen. Si alguien se queda atrás, no regreso por él. Esto no es paseo turístico, esto es sobrevivir». Empezaron a caminar. Los primeros kilómetros fueron los peores. Mauricio no estaba acostumbrado a caminar en arena y rocas. Sus tenis baratos de mercado se hundían, las piedras le lastimaban los tobillos, la mochila pesaba como plomo. A su alrededor escuchaba la respiración agitada de los demás, algún gemido ahogado, el crujir de la arena bajo los pies. Después de 3 horas, una de las mujeres se detuvo. «No puedo más», dijo entre sollozos. El toro la miró con desprecio. «O caminas o te quedas. Aquí no hay taxis». La mujer siguió caminando, arrastrando los pies como zombi. Mauricio sintió una mezcla de lástima y alivio de que no fuera él. Al amanecer, se escondieron bajo unos arbustos espinosos que apenas daban sombra. El sol subía rápido, convirtiendo el desierto en un horno. Mauricio bebió agua con desesperación, pero el toro le gritó: «Raciona eso, pendejo. Todavía faltan 2 días». Mauricio guardó la botella con las manos temblando. «Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas». El calor era inhumano. Mauricio sentía que el cerebro se le derretía. Los labios se le agrietaron en minutos, la lengua se le hinchó, la piel le ardía. Trató de dormir, pero no podía. El miedo era más fuerte que el cansancio. Miedo a la migra, miedo a los asaltantes, miedo a morir deshidratado y que nadie encontrara su cuerpo nunca. A media tarde, el toro los levantó. «Vamos, hay que aprovechar antes de que caiga la noche». Siguieron caminando. Los pies de Mauricio sangraban dentro de los tenis. Cada paso era una agonía. Vio a un hombre de unos 50 años tambalearse y caer. El toro lo pateó. «Levántate o te dejo». El hombre se levantó con esfuerzo sobrehumano. La segunda noche fue peor. Hacía frío, un frío cortante que calaba hasta los huesos. Mauricio no había traído chamarra porque alguien le dijo que en el desierto hacía calor. Error. Tiritaba tan fuerte que los dientes le castañeaban. Se abrazó a sí mismo y siguió caminando como autómata. Al tercer día, cuando el sol apenas empezaba a salir, escucharon motores. El toro los tiró al suelo. «¡Quietos! ¡No se muevan!». Mauricio se aplanó contra la tierra caliente, con el corazón a punto de explotar. Vio pasar 2 camionetas de la Border Patrol a menos de 100 metros. Los agentes iban con binoculares, rastreando. Mauricio cerró los ojos y rogó ser invisible. Las camionetas pasaron de largo. El toro esperó 20 minutos antes de dar la orden de seguir. «Eso estuvo cerca, muévanse rápido». Caminaron otras 6 horas. Mauricio estaba al borde del colapso. Las piernas no le respondían, la vista se le nublaba. Sentía que iba a vomitar, pero no tenía nada en el estómago. De repente, el toro se detuvo. «Ya llegamos. Ahí está el punto de recogida». Mauricio levantó la vista y vio una camioneta blanca estacionada junto a un camino de terracería.
sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi llora. Lo habían logrado. Habían cruzado. Pero el alivio duró segundos. De la camioneta bajaron 3 hombres con armas. No eran del equipo del Coyote. Eran narcos. El Toro levantó las manos. Tranquilos, ya hablé con el jefe, ya pagué la cuota. Uno de los hombres, un tipo con tatuajes en el cuello, escupió al suelo. La cuota subió. Ahora son $1000 por cabeza o se regresan. El Toro comenzó a discutir. Los migrantes se miraban aterrorizados. Mauricio sentía que todo se desmoronaba. No tenía $1000, no tenía nada. El hombre del tatuaje apuntó su pistola al cielo y disparó. ¿Quién tiene dinero? Dense prisa. Algunos sacaron billetes arrugados, dólares que habían escondido en los calzoncillos o las suelas de los zapatos. Mauricio no tenía nada. Cuando llegó su turno, el hombre lo cacheteó. «Nada, entonces te quedas». El Toro intervino. «Espera, él va a pagar desde allá. Tengo contacto que le da trabajo». El narco rió. «¿Así? ¿Y yo por qué te creo?» El Toro negoció. Finalmente acordaron que Mauricio pagaría $2000 en 2 semanas o vendrían a buscarlo. Le tomaron foto, le pidieron el nombre completo, el pueblo de origen, los nombres de su esposa e hijo. «Si no pagas, empezamos contigo y terminamos con ellos, ¿entiendes?» Mauricio asintió con la garganta cerrada. Lo subieron a la camioneta como ganado. Mauricio iba apretado entre cuerpos sudorosos y aterrorizados. Manejaron 3 horas hasta una casa de seguridad en Phoenix. Era un lugar inmundo, con colchones sucios en el suelo y olor a orines. El contacto del primo de Chuy llegó esa noche. Se llamaba Toño, un tipo de 30 y tantos, con acento norteño y mirada cansada. «Mira, te puedo conseguir trabajo lavando platos en un restaurante. Pagan $9 la hora, te dan comida y puedes hacer horas extras. Pero necesito que me pagues $500 por conseguirte el trabajo y otro tanto por la renta del cuarto que vas a compartir con otros 4. Mauricio aceptó todo. No tenía opción. Empezó a trabajar al día siguiente. El restaurante era una cadena mexicana donde servían tacos y burritos a gringos que no sabían la diferencia entre carnitas y barbacoa. Mauricio lavaba platos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. El trabajo era agotador. Las manos se le pelaban por el detergente. La espalda le dolía de estar parado todo el día. Pero ganaba en una semana lo que ganaba en 2 meses en México. El problema era que todo se iba en deudas. Tenía que pagarle a Toño, al Coyote, a los narcos, al usurero de su pueblo. Después de todos los descuentos, le quedaban $200 a la semana. Mandaba 150 a Daniela y se quedaba con 50 para comer y sobrevivir. Vivía en un cuarto de 3 por 3 metros, con otros 4 hombres. Dormían en colchones en el suelo, sin ventanas, sin privacidad. El baño estaba compartido con otras 2 familias. Mauricio se bañaba a las 5 de la mañana, comía tortillas con frijoles de lata y salía corriendo al trabajo. Los domingos, su único día libre, llamaba a Daniela. Ella le contaba que Sebastián preguntaba por él, que el niño lloraba en las noches pidiendo a su papá. Mauricio colgaba el teléfono y se encerraba en el baño a llorar donde nadie lo viera. Pasaron 6 meses, luego 1 año. Mauricio seguía lavando platos, pagando deudas, sobreviviendo. La promesa de regresar en 6 meses se convirtió en humo. No podía regresar porque si regresaba, todo el sacrificio habría sido en vano. Pero tampoco podía traer a Daniela y Sebastián porque no tenía papeles, no tenía seguro, no tenía nada más que un trabajo miserable y una vida de sombras. Una noche, después de un turno doble, Mauricio se miró en el espejo del baño. Tenía 30 años, pero parecía de 40.
el pelo con canas prematuras, los ojos hundidos, las manos destrozadas. Se preguntó si esto era el sueño americano del que todos hablaban. Trabajar como esclavo, vivir con miedo constante a la migra, estar lejos de todo lo que amaba. Pensó en todos los errores que había cometido. Creer que cruzar resolvería todo. No investigar mejor las condiciones reales. No prepararse físicamente ni mentalmente, confiar en coyotes y prestamistas, subestimar el costo emocional de la separación, pensar que 6 meses serían suficientes, pero lo peor de todo era entender que no había solución fácil. Si regresaba a México, volvía a la pobreza extrema. Si se quedaba, vivía una vida a medias, sin su hijo, sin su esposa, sin dignidad real. Estaba atrapado en una trampa que él mismo había construido con desesperación y esperanza ciega. 2 años después del cruce, Mauricio seguía en Phoenix. Había pagado todas las deudas, pero ahora enviaba casi todo su sueldo a México. Daniela le contaba que Sebastián ya iba a la escuela, que el niño apenas lo recordaba. Mauricio guardaba las fotos que ella le mandaba en su celular y las miraba cada noche antes de dormir. Había aprendido que cruzar la frontera no era el final de nada, sino el principio de un exilio doloroso que nadie le había advertido. Que el miedo real no era el desierto ni la migra, sino el terror de convertirte en un extraño para tu propia familia. Que los errores más grandes no eran los que cometías en el camino, sino las ilusiones con las que partías. Un domingo por la tarde, mientras caminaba por las calles de Phoenix viendo familias latinas en los parques, Mauricio entendió una verdad devastadora. Había cruzado miles de kilómetros para darle una vida mejor a su hijo, pero en el proceso había dejado de ser su padre. El dinero que enviaba compraba comida y ropa, pero no compraba abrazos ni canciones de cuna, ni las primeras palabras ni los primeros pasos. Llamó a Daniela esa noche. «Voy a regresar», le dijo. Ella se quedó en silencio. «¿Estás seguro? Aquí todo sigue igual». Mauricio cerró los ojos. «Lo sé, pero prefiero ser pobre con ustedes que estar solo aquí con dinero. Los errores que cometí no fueron cruzar o no cruzar. Fue pensar que la distancia era un precio que valía la pena pagar». Regresó a México 3 meses después. Cruzó de vuelta por el mismo desierto, esta vez con un coyote más barato y más peligroso. Llegó a San Cristóbal de las Flores con las manos vacías, pero con el corazón lleno de una certeza. Había aprendido que no existe tierra prometida cuando dejas atrás todo lo que te hace humano. Sebastián no lo reconoció al principio. Mauricio tuvo que conquistar de nuevo el amor de su hijo, ganarse su confianza con paciencia y presencia diaria. Volvió a trabajar en la fábrica de ladrillos por 150 pesos al día. Volvió a la pobreza, al hambre, a las noches sin dormir preocupado por el dinero. Pero también volvió a escuchar la risa de su hijo, a dormir abrazado a Daniela, a caminar por las calles de su pueblo sin miedo a que lo deportaran. Aprendió que la verdadera riqueza no estaba en los dólares, sino en poder decir «estoy aquí» cuando tu hijo te necesita. La historia de Mauricio no tiene final feliz de película. Sigue siendo pobre, sigue luchando cada día por sobrevivir. Pero ahora sabe algo que nadie le contó antes de cruzar, que el miedo real no es morir en el desierto, sino morir en vida lejos de quienes amas. Y que el error más grande no es fallar en el intento, sino tener éxito en algo que destruye tu alma.